Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco, donde el día de hoy conversaremos de la reactivación, pero en especial en el paso que nos encontramos a nivel regional. La capital, hoy en día Punta Arenas, se encuentra en un excelente escenario cuando hablamos de una fase 4, pero en especial de hoy en día de contagios mínimos que se encuentran. La positividad prácticamente juega un tremendo escenario. Esto hace que se empiece a reactivar la economía en nuestra región. Para eso vamos a hablar cuál es la agenda de la reactivación, cuál es la agenda de esta modificación del paso a paso también con la Seremi de Economía que está con nosotros, ya va a estar en contacto vía Zoom. Agradecemos su disposición para la entrevista a esta hora. ¿Cómo está? Bienvenida. Conversamos con Natalia Inston Cortesi, Seremi de Economía, Fomento y Turismo. Muy buenas noches, Paola. Encantada de estar en este espacio comentando sobre estos temas tan relevantes como la reactivación económica y, bueno, cómo hemos podido ir avanzando poco a poco y llegar a esta situación favorable que vivimos en este momento en la región. Así es, gracias, Serena, porque la verdad que el programa Retruco ya hemos estado en otras oportunidades, pero traemos nuevamente temas de actualidad, de contingencia a un horario estelar donde en la casa son temas que uno dice, bueno, ¿cómo me afecta o si me afecta o no me afecta? Estos temas yo creo que la economía nos afecta directamente a todos. Es una cadena productiva, es una cadena de reactivación. Ha sido 16 meses muy difíciles, donde en algún momento Magallanes estuvo en un escenario sumamente complejo. Claramente esto deja también una cifra, pero me imagino que hoy en día cuando estamos en un escenario de una fase 4, trae excelentes noticias. Y por eso se lo pregunto, Seremi, hoy en día la agenda, ¿cómo se encuentra, cómo ve el panorama en esta fase 4, que por lo menos estamos en la capital regional? ¿Cómo hoy en día es el análisis? Bueno, efectivamente, Paola, tras periodos bien complicados, donde Magallanes estuvo en periodos de confinamiento prolongados, con muchísimas restricciones a las distintas actividades económicas, hoy nos encontramos con toda la región prácticamente en paso 4, tenemos solamente una comuna en paso 3, y el paso 4 es actualmente el paso de mayor apertura que puede contar alguna comuna en nuestro país. No tenemos ninguna comuna que se encuentre en el paso 5, entonces hoy estamos viviendo una realidad con posibilidades de realizar todo tipo de actividad económica bajo todos los protocolos sanitarios. Recordemos que estuvimos durante todo el primer año trabajando fuertemente justamente en estos protocolos específicos para cada una de estas actividades productivas para los distintos sectores y que hoy también gracias a ello, gracias al compromiso de la comunidad y de las actividades económicas, hemos logrado ir avanzando hacia este escenario positivo de la mano, por supuesto, y muy importante del exitoso proceso de vacunación que ha liderado Chile y en particular Magallanes, con más del 90% de nuestra población objetivo vacunada con 2 dosis o con una dosis, con 2 dosis únicas, y eso, por cierto, que es tremendamente importante y ha demostrado los frutos en términos de la cantidad de casos. Hoy tenemos un escenario favorable porque tenemos 1% de positividad promedio y 39 casos activos. La verdad es que es una realidad muy distinta a la que se vive en otros lugares del mundo y muy favorable también respecto a otras comunas de Chile, así que nos pone muy contentos porque eso nos permite mayores posibilidades de reactivación de nuestra economía. Esto viene a darle un respiro, Seremi, porque bueno, esto también la pandemia nos ha demostrado que es bastante dinámica. Hoy en día estamos también, nuestro país en general se encuentra con una variante que está muy alerta, la tienen muy controlada,
Pero también hoy en día, si nos vamos hacia meses atrás, claro, no existía la vacunación, no existía hoy en día a lo mejor el compromiso tal del autocuidado, pero le da un respiro a la economía, a la reactivación. Por supuesto que sí, Paola. No solamente el estar en paso 4, también todos estos ajustes que se realizaron en la estrategia del plan paso a paso, que nos permiten dar certezas a estas distintas actividades económicas de que van a poder operar. Prácticamente todas, muchas de ellas van a poder funcionar desde el paso 2, que es una etapa temprana de este plan. Únicamente en cuarentena vamos a ver mayores restricciones, y eso se debe... Seremi, disculpe que la interrumpa, pero quiero que hablemos un poco, porque a lo mejor cuando hablamos del área de la salud, claro, nos enfocamos y conversamos, pero cuando hablamos de que estas modificaciones que existieron, estos ajustes, que claramente me imagino que fuimos una región modelo a seguir en ciertas cosas, como se siguió la pausa de que se hizo una cuarentena, tuvo un buen comportamiento, hay casos ajenos que también, hay casos que hay que decir que no también se han portado, pero cuando hablamos de estos ajustes, ¿cuáles son claramente para que se entienda desde el lado económico, para que se entienda desde el lado de la activación y quiénes pueden funcionar? Sí, bueno, muy importante, y que también eso surge de una propuesta Magallanes. Tenemos a la industria gastronómica, a los gimnasios, a los casinos, por mencionar solo algunos, pero que van a poder funcionar en espacios cerrados desde el paso 2. Y eso es una tremenda noticia porque nos da certezas de que vamos a poder generar una continuidad en estas actividades económicas, y eso es tremendamente relevante, porque cuando tú tienes un escenario de tanta incertidumbre, donde puedes retroceder de paso en algunas semanas, si es que el nivel de los contagios en el fondo se dispara en alguna comuna, que sabemos que eso es factible, las variantes están mostrándose cada vez más agresivas, más contagiosas, y por lo tanto no podemos descartar un escenario como ese. Es relevante poder tener un escenario con certezas. Y este nuevo plan paso a paso sin duda lo genera, porque vamos a tener solamente en cuarentena restricciones muy importantes, pero desde el paso 2 en adelante, con una serie de restricciones, con protocolos bien exigentes en materia sanitaria, la posibilidad de operar en espacios cerrados, que para Magallanes es fundamental, entendiendo nuestra realidad climática, porque muchas veces uno puede decir, chuta, los restaurantes, los gimnasios pueden hacer actividades al aire libre, en otras regiones sí. Claro. Pero en una región como Magallanes, la verdad es que eso está bastante limitado, está acotado, y actualmente este nuevo paso a paso resuelve ese conflicto, y por cierto que genera mayores certidumbres para que las industrias no solamente se activen hoy en este paso 4, sino que también tomen decisiones que favorecen la reactivación, que dicen relación con realización de inversiones. Hay que ponerse al día respecto a la implementación de protocolos sanitarios, también hay que responder a las nuevas demandas de los clientes. En general, el mundo de las pymes, sobre todo, sabe muy bien que es necesario seguir tomando decisiones, y siempre uno tiene que continuar generando nuevas inversiones, y esas apuestas no son fáciles de generar en un escenario de pocas certezas. Entonces hoy tenemos un escenario bastante más favorable, y lo hemos visto cómo se ha reactivado el comercio, lo hemos comentado con los distintos gremios, con las cámaras de comercio, con la zona franca, los centros comerciales más relevantes que tenemos también en la región, y nos han dicho que la gente ha vuelto, el consumo también ha aumentado significativamente, hemos recuperado una parte importante del espacio perdido, asimismo también los restaurantes, hemos visto, también estuvimos hace poco un fin de semana largo, sí, recién tengo el fin de semana que salieron muy buenas noticias, salieron buenas noticias al respecto de los medios de comunicación, igual de este balance de este fin de semana, que en el mundo gastronómico en especial se vio muy favorable. Así es, y eso también nos da cuenta de que esta reactivación es efectiva. Obviamente no podemos desconocer lo que pasó en todo el año 2020 y inicios de este año. Es un camino largo el que vamos a tener que recorrer para generar una recuperación total de nuestra economía, pero las señales son muy positivas, Paola. Nosotros tenemos buenas proyecciones, y bueno, también así nos ha avalado organismos tanto nacionales como internacionales respecto a las proyecciones del IMASEC, que es el índice mensual de la actividad económica, que proyecta ser muy positivo también para este año que viene. ¿Y hemos tenido un incremento, aunque sea mínimo, durante este periodo, o se ha estancado? Cuéntanos cómo va el porcentaje de esa área, porque cuando hablamos de crecer en pandemia también ha sido sumamente difícil.
Sí, bueno, nosotros tuvimos una muy buena noticia. El último IMASEC superó con creces las expectativas, crecimientos que no estábamos viendo hace un montón de tiempo, ¿verdad? Desde que inició también la pandemia. Tenemos también que entender que estamos sobre una base mala. Estamos comparándonos con un año full pandemia, pero nos continuamos en este escenario de COVID y ya vemos cómo estos números se van recuperando y eso es muy positivo. Vamos a tener cifras que van a ir hacia arriba si es que no tenemos algún problema que nos genere un grandes retrocesos en el país en términos del IMASEC, pero las proyecciones son muy positivas, Paola, y por supuesto que la recuperación con más fuerza ya está proyectada para el año 2022, cuando esperamos haber superado ya con mayor holgura esta crisis. Seremi, le hemos visto durante todos estos meses, bueno, también en los anteriores, desde que asume, pero también muy ligada al trabajo en conjunto desde con la Seremía Salud, con la Seremía de Trabajo, Economía y entre otras seremías. Ha tenido que tener un rol, me imagino, fundamental, porque una de las preguntas cuando se dice, bueno, ¿cuándo va a pasar esta racha mala? ¿Cuándo se va a activar? ¿Cuáles son las ayudas directas que llegan a las pymes? Ya sabemos que hoy en día ya se comenzó a pagar el alivio pymes, pero me imagino que ha sido una agenda bastante extensa, compleja y muy sensible a la vez. Así es, Paola. Ha sido un periodo duro. La cartera siempre es dura, es compleja porque la actividad económica requiere de mucha interacción, de gestionar, de apoyo, sobre todo las pymes que lo pasan muy mal, sobre todo al principio, los primeros años de vida. Nosotros estamos siempre tratando de empujar que este ecosistema se fortalezca y eso es un trabajo cotidiano también de mucho terreno que nos gusta un montón, pero en este contexto de pandemia se generaron muchos desafíos nuevos y que dicen mucha relación con lo que tú indicas, cómo interactuamos con otras carteras que son tremendamente relevantes y que también en un escenario normal como la Seremía de Salud, también no teníamos una relación tan cotidiana y actualmente nosotros estamos en una relación muy permanente, todos los días tenemos alguna reunión o llamada telefónica con la Seremía de Salud, justamente para abordar protocolos, para resolver consultas. El trabajo fue gigante el año pasado. Yo la verdad es que tengo que destacar cómo los gremios generaron espacios tan relevantes para sus asociados de los distintos sectores, porque aquí estoy hablando de todos estaban interesados en poder aclarar todas las dudas para tener una implementación ejemplar de los protocolos sanitarios, porque todos querían trabajar y querían funcionar. En la medida que está ese espíritu, Paola, Seremi, quiere decir que los gremios acá tuvieron sabemos que la economía en algún momento se reactiva y es lo que estamos viendo hoy. Que los gremios tuvieron un rol fundamental, me imagino que lo que es de gastronomía en Magallanes y también lo que es en el turismo, tuvieron un rol, una mesa de trabajo en conjunto y ser escuchados, porque la realidad de Magallanes es totalmente diferente, usted lo comentaba, es totalmente diferente en las fases o en lo que se puede o no se puede, o tan simple como salir a una terraza a tomarse un café. Creo que ahí quienes recogían la información de sus clientes y de la realidad, y obviamente para generar mayores recursos y generar empleo, tuvieron un rol fundamental para poder también tener estas modificaciones que, de cierta forma, Magallanes también fue escuchado. Me imagino que es así. Seremi, usted ha conversado con el ministro y con las autoridades que están a cargo de estos paso a paso. Así es, Paola. Nosotros tuvimos tal vez en un momento una desventaja, que fuimos la región que estuvo peor en términos del COVID, pero por otra parte nos dio la ventaja de que generamos aprendizajes antes que otras regiones de Chile. Y eso fue muy valorado y escuchado por las autoridades nacionales. Nosotros estamos en contacto permanente yo personalmente con el ministro Palacio, con el subsecretario Pertusé, y cada uno de los seremis con sus propias autoridades y nos han escuchado y nos pone muy contentos porque justamente este nuevo plan paso a paso tiene muchas medidas que nacieron desde Magallanes, como el que yo les comentaba, ¿verdad? El poder aperturar en el interior, desde el paso 2, en establecimientos gastronómicos y otros, el tener un toque de queda diferenciado. Nosotros somos una región con un 1% de positividad, no hacía mucho sentido tener que estar sujetos al mismo horario de toque de queda del resto del país cuando ellos están en una situación distinta y por lo tanto es positivo que tengamos indicadores muy claros que indiquen cuándo podemos tener un toque de queda diferenciado y cuándo no. La verdad es que son dos entre varios ejemplos. También hablamos del tema de los aforos en los lugares comerciales pequeños, ¿verdad? Ahora en el comercio
todos los comercios van a poder tener al menos 3 clientes en su interior, atendiendo una también se modificó, ¿no es cierto? Y tener Jeremy, personas esperando afuera con lluvia, con viento, es complejo, ¿verdad? Se modificó también a ver, en ese mismo local que a lo mejor entraba una persona, 2, ahora con la fase 4, ¿también se modifica? Ahora mantenemos el mismo criterio de personas por metros cuadrados disponibles en el comercio. Ya. Tanto en fase 3 como en fase 2 es una persona por cada 8 metros cuadrados, porque lo que busca finalmente esta norma es ser más estrictos, especialmente en los lugares grandes. Estamos hablando de centros comerciales, podría ser una zona franca, ¿verdad? Que son espacios grandes donde cabe mucha gente, pero que no queremos aumentar significativamente los aforos para reducir los riesgos. Sin embargo, para el pequeño comercio, que entendemos que funciona de una manera distinta, donde la gente no permanece por un periodo muy prolongado, es una compra precisa, corta, pero que es complejo pedirle a las personas que esperen afuera porque no tienen un lugar, como por ejemplo un mall o el recinto franco, donde hay un espacio grande donde se puede esperar fuera de una tienda y que está protegido. El caso entonces de este comercio minorista, de lugares más reducidos, va a poder tener hasta 3 personas, mínimo 3 personas dentro de su local, a pesar de que no necesariamente cumpla con esta persona por cada 8 metros cuadrados. Y eso es una buena noticia porque entendemos que el comercio detallista funciona diferente al comercio a mayor escala. Seremi, tenemos ya estadísticas y cifras de cuáles han sido, bueno, el rubro más golpeado me imagino que está bastante claro, el turismo, el lado gastronómico, y bueno, uno de los que no ha podido funcionar en su totalidad o en su mínimo porcentaje es el turismo. Sabemos que ha llegado con estas fases que estamos y la movilidad que existe y también la vacunación, a lo mejor turistas que vienen del sector norte o que vienen personas a visitar a su familiar, y esto genera de cierta forma como el goteo del turismo, pero no en sí, no está 100% activado. ¿Ha sido y es durante estos 16 meses el más golpeado? Desde mi mirada, sí, Paola. Pueden haber algunos otros sectores que estén igualmente golpeados porque no han podido funcionar, pero viendo sectores económicos grandes en términos de su representación en el Producto Interno Bruto, es sin duda el turismo el más golpeado. Y bueno, lamentablemente tiene mucho que ver con la naturaleza de esta actividad. Nosotros para hacer turismo necesitamos relacionarnos, necesitamos desplazarnos, y eso es justamente lo que se ha restringido durante la pandemia. Recordemos que en Magallanes una parte importante de nuestros visitantes es justamente pasajeros extranjeros, sí. Y hoy tenemos nuestras fronteras cerradas, así mismo ha estado también durante la última temporada. Entonces, obviamente que tenemos una capacidad bastante más acotada de poder realizar esta actividad. Lo que sí es bueno, o fue bueno, es que durante la última temporada, especialmente en enero y febrero, tuvimos pasajeros nacionales que pudieron llegar a la región a través de este permiso de vacaciones y que nos permitió una primera reactivación, una reactivación definitivamente incipiente, pero que nos permitió llegar a cerca de un 10-12% de lo que es una temporada normal, con algo de movimiento, que sin duda algo de oxígeno también le da a los prestadores turísticos que tenemos en la región. Pero claramente la necesidad de reactivación del turismo implica que se requiere mayores grados de apertura. Hoy hemos visto por último este mismo fin de semana largo, muchos magallánicos viajaron a otras provincias, claro. Y eso también es muy positivo. Nosotros siempre dijimos, los magallánicos vamos a ser los protagonistas de la reactivación del turismo local, y así ha sido, y esperamos que prontamente ya la pandemia vaya dando tregua y que podamos ver una apertura de fronteras responsable, que no genere mayores riesgos. Sin duda esto va a ser con muchos protocolos y requisitos como vacunación, PCR, entre otros, ¿verdad? Pero una vez que eso pase, ya esperamos ver una reactivación profunda. ¿Lo ve más cercano que lejano el poder abrir las fronteras? Y cuando hablamos de eso, abrir las fronteras incluso con el país vecino, Argentina, que tiene una realidad totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Me imagino que, como usted lo menciona, van a ser claramente bastante exigentes el ingreso hacia nuestro país. Tener las fronteras abiertas significa, del lado argentino, desde el lado
a menos de 300 kilómetros se encuentra Río Gallegos, sabemos que es zona franca, es uno de los sectores más también beneficiados, el sector comercial, el sector gastronómico. ¿Se avecina pronta o a lo mejor lo vemos todavía lejano? Y lo pregunto por el lado estacional que nos encontramos. Sabemos que el mes de invierno es bastante complejo por las enfermedades respiratorias. Me imagino que no me tiene la respuesta 100%, pero ¿cómo lo ve usted ese escenario? Sí, Paula, yo trato de ser positiva. Yo creo que estamos cada vez un poquitito más cerca, no tenemos una fecha. Además, la variante Delta nos tiene muy preocupados y obviamente que no se va a tomar una decisión apresurada hasta entender realmente cómo opera esta variante, qué tan preparados estamos con nuestros esquemas de vacunación. Creo que hay todavía algunas decisiones que se van a ir tomando en el camino, tal vez previas a esta apertura total de fronteras, pero vamos avanzando por buen camino y lo visualizo en un mediano plazo. Seremi, sabemos que hoy en día ya se está cancelando el bono alivio pymes. ¿Cómo ha sido la región de Magallanes? ¿Cuántos solicitantes? Hay un porcentaje de la región que lo ha solicitado. Creo que gran alivio. Sabemos que hay diferentes rubros que también han sido sumamente golpeados. Algunas pymes que no tenían a lo mejor una espalda financiera o incluso han tenido que sacar algún tipo de préstamos. Pero ¿cómo hoy en día se encuentra este alivio pyme en la región? ¿Cómo se recibió? Paula. Sí, muy buena la pregunta porque la verdad que estamos nosotros también en un gran despliegue territorial. Hemos ido a ayudar a las pymes en terreno a que soliciten. Estuvimos en el INSUCO una semana, atendimos más de 300 pymes y feriantes. La verdad es que estamos muy contentos porque en la región ya tenemos 10.287 solicitudes aceptadas que involucran cerca de 11.000 millones de pesos en términos de recursos que ya están llegando, los depósitos ya se están realizando, es 1 millón de pesos para una pyme normal, ¿verdad? Y para aquellas pymes que son o persona natural con iniciación de actividades en primera categoría o EIRLs lideradas por mujeres, corresponde a 1.200.000 pesos. Entonces, la verdad es que sabemos que ha sido un gran aporte para este ecosistema emprendedor, para nuestras pymes, y también es muy positivo ver esta cifra, porque hasta el 2019 nosotros teníamos 11.686 empresas que califican en el rango de ventas hasta los 25.000 UF. Entonces vemos que ya el 90% de ellas han podido optar a este importante beneficio y eso significa que se han mantenido vigentes, que han estado operativas a pesar de la pandemia. Y eso obviamente es una buena señal porque habla de que a pesar de todos los problemas que han tenido que enfrentar por la pandemia, están aún en pie y van a seguir trabajando por la economía de Magallanes. Acá es importante mencionar que tengo entendido que hay una fecha hasta el 2 de agosto del 2021. La postulación comenzó el 2 de julio hasta el 2 de agosto, ¿no, Seremi? Para que la gente no pierda la posibilidad. Está el sitio web, se hace a través de puesto interno. Bueno, ustedes también han hecho terreno y han estado dando a conocer, han estado en lugares dando, yo creo, la facilidad para que puedan postular, pero no nos podemos olvidar que hay una fecha o posiblemente esta fecha podría cambiar. La fecha, por lo pronto, es hasta el 2 de agosto. Nosotros creemos que va a ser suficiente tiempo para que todos los que puedan acceder efectivamente lo soliciten, porque además es muy sencillo, Paola. Es justamente a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Hay que tener la clave tributaria y si es persona natural con iniciación de actividades, con la clave única, y son 3 pasos, de verdad, muy sencillo. Puede pedir que se lo depositen a su cuenta bancaria o bien el retiro en efectivo en el Banco del Estado, y aquellas personas que tienen dificultades para poder hacer la solicitud a través de la plataforma pueden dirigirse a las oficinas de la Seremi de Economía. Nosotros estamos brindando apoyo. Todos los días llegan pymes a pedirnos todavía este soporte. Estamos ubicados en Roca 817, oficinas 30 y 31, y atendemos entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde a todos los solicitantes que requieran de nuestra colaboración. Seremi, me queda un minuto, pero no le puedo dejar de preguntar porque va a ser lo que me va a dar pie para la próxima entrevista. Tengo entendido que usted ha tenido conversaciones ya con las diferentes aerolíneas que vuelan hacia nuestra región y también para Última Esperanza, de esta reactivación del turismo y también de no solo el turismo extranjero o local, incluso hablando de los cruceros que podrían estar ya agendados para poder ser la región de Magallanes destino, sino que también incluso el científico y desde las diferentes áreas que aborda lo que es la visita de extranjeros a nuestra región. ¿Es así efectivamente?
Así es, Paola. Nosotros estamos en permanente conversación siempre con las empresas, con los gremios, con los actores relevantes. Y en esa línea nos pone muy contentos que ya hay aerolíneas, la aerolínea Sky, ¿verdad? Dio la noticia de que ya tiene su itinerario publicado para volar directo a Puerto Natales. Eso es una gran ganada y es algo que trabajamos desde que llegamos nosotros a la Seremía junto con nuestros ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, y hoy es una realidad. Y eso simplemente hay que destacarlo porque acerca a nuestra región al resto del país. Y de ninguna manera va a restar protagonismo a Punta Arenas. Lo único que hace es fortalecernos a nosotros como destino turístico. Y eso es la primera buena noticia que quiero destacar. Lo segundo es que en general las aerolíneas nos han dicho que en la medida de que haya demanda por el destino, ellos van a poner cada vez más frecuencias y van a reponer el itinerario que teníamos antes de la pandemia. Y eso es importante. Entonces ahora lo que necesitamos es que haya interés, y para que haya interés, sobre todo pensando en turistas internacionales, tenemos aún que avanzar en algunas decisiones que no se han tomado, evidentemente porque la situación del COVID-19 aún no lo permite, pero que yo tengo la convicción de que vamos a poder ir avanzando en forma responsable en la medida que va pasando el tiempo y que nosotros también vamos contando con todos los resguardos para que ello ocurra. Y respecto al interés de los cruceros, la verdad es que eso es una realidad. Hay diversas empresas de cruceros que han manifestado su interés por operar a través de Punta Arenas, y eso evidentemente a nosotros nos parece muy atractivo. Como hoy por hoy no es una posibilidad porque las fronteras están cerradas, estamos trabajando de la mano con la autoridad sanitaria y con nuestro ministerio. El Ministerio de Economía también tiene un importante liderazgo en este tema, y por supuesto con nuestra delegada presidencial, ya llevamos meses trabajando en esto, ¿verdad?, para poder tener todos los protocolos para que una vez que se tomen esas decisiones nosotros estemos listos y dispuestos para poder absorber esta demanda, porque eso implica no solamente actividad turística, eso implica también desarrollo de servicios que se requieren para nosotros absorber estas operaciones a través de nuestra ciudad-puerto. Y eso sabemos que trae una serie de efectos colaterales positivos para nuestra economía, para los distintos actores, y esperamos poder absorber esta oportunidad de buena manera. Seremi, queremos agradecerle. En esa área también me imagino que hay opiniones encontradas de la población, de la ciudadanía. Hay algunos que están muy a favor y otros que a lo mejor no tanto por el temor que existe. Pero claramente las personas que están directamente afectadas en el área del turismo y, como usted lo mencionaba, diferentes servicios, claramente quieren que se active muy rápido. Queremos agradecerle a Seremi que esté muy bien. Muchas gracias por esta entrevista, por su tiempo. Y ya nos encontraremos en una próxima oportunidad, si no es acá en el matinal o en alguna otra entrevista de nuestro medio. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Encantada. Chao. Buenas noches. Así es, conversando con Natalia Ainston Cortese, Seremi de Economía, Fomento y Turismo, al respecto de las modificaciones del paso a paso. Usted ya escuchó del paso 2 acá en la región de Magallanes. Vamos a tener ciertas modificaciones. Bueno, partida número 1, lo que ha sido hoy en día el toque que ya comenzó de la semana pasada a las 12. Vamos a ir a una pausa comercial y en la vuelta voy a hablar con Paola Milosevic, presidenta de la Cámara Turística Austro-Chile. Vamos a preguntarle la opinión y obviamente este plan de reactivación del turismo. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque y a esta hora conversaremos, ya está ella vía Zoom, estamos con Paola Milosevic, presidenta de Cámara Austro-Chile, ella dirigente gremial que está con nosotros a esta hora. Vamos a tomar el contacto, agradecemos nuevamente estar con nuestro medio, como siempre, con la disponibilidad. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Gracias, Pau. Paola, primero me imagino que están en una fase 4 para ustedes, que han pasado 16 meses sumamente angustiosos, donde muchos ligados, porque cuando hablamos de turismo, a lo mejor para el común, el que no se encuentra en la agrupación, en la asociación, o tan simple para quien no se dedica a este rubro, a lo mejor pensaría que el turismo está ligado solo con guías de turismo, con hostales, hoteles, y quienes prestan algún servicio de otra forma, pero creo que es tan amplio el servicio que entrega el turismo, desde una experiencia hasta el mundo gastronómico, hasta el souvenir, hasta el artesano. Creo que cuando hablamos de turismo, a lo mejor no, y lo hablo desde una mirada que a lo mejor alguien que no está involucrada. ¿Es así, Paola? Efectivamente, a lo mejor tendríamos que darnos cuenta que hay una cadena productiva y una cadena de servicios tan amplia en diferentes aspectos, porque depende, yo creo, lo que busca el turista que llega acá. Así es, o sea, el turismo no es solo, como dices tú, las empresas que mencionas o los prestadores de servicios. En el turismo hay muchos otros rubros económicos involucrados, la pequeña agricultura, ganadería, la pesca y muchísimos otros distribuidores. Y tantos otros que participan de alguna forma en el turismo, transportistas, taxistas, podríamos decir los comerciantes del centro, comerciantes de otros lados, y un número de prestadores logísticos, tantos otros, abastecedores de naves. Entonces, cuando tú hablas del rubro turístico, hay una tremenda externalidad positiva hacia otros sectores de la economía que no se llaman netamente turismo. Entonces, hoy día en la mañana hablaba en un programa justamente con ustedes, con Juan Ignacio, y le comentaba que en definitiva el turismo es una actividad que genera un tremendo impacto socioeconómico en la región y que además es sustentable. O sea, estamos hablando de una industria que no es extractiva, es una industria que se desarrolla en un concepto bien planificada de sustentabilidad, donde nosotros le estamos entregando valor al recurso. Exacto. Y se ve de esa forma porque creo que cuando hablamos de esta apertura, recién hace unos minutitos estábamos conversando con la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Natalia Ainston, y cuando hablamos de las fases, de estas fases de modificaciones, de cierta forma, ciertos rubros que sí habían sido afectados, el turismo nuevamente queda desplazado, o sea, o más que desplazado, con una incertidumbre. ¿Lo ven de esa forma? Sí, la verdad es que lo vemos de esa forma, porque han sido, como dijiste, 16 meses donde tenemos situaciones súper extremas. Hay empresas que están quebrando, que están sobreendeudado. Dime, Paola, ¿quién puede existir o sobrevivir 2 años sin poder trabajar? Y no porque no quieran, es porque simplemente no pueden. Dime tú una agencia de viaje. ¿Qué hace la agencia de viaje hoy día? ¿Cómo sobrevive? ¿Qué hace el alojamiento que no tiene flujo de gente porque está encerrada la frontera? Entonces, y así un sinnúmero de otros prestadores, los guías turísticos, ¿a quién van a guiar? Entonces, ha sido un tema muy complejo y escuchaba una parte de la entrevista con la Seremi de Economía y hay un tema que no es menor, que es el punto de dolor. Hay gente en nuestro rubro, le tocó en esta pandemia durísimo, pero a nosotros nos duele. O sea, nosotros tenemos emprendedores, microempresas, empresas medianas, grandes, que han dedicado su vida a trabajar en el turismo. Claro. Y que con esta pandemia han tenido que reinventarse para sobrevivir, pero no es para lo cual nacieron, no es para lo cual tienen su estructura. Claro. Y tú dices, bueno, que se reinvente. Esa es la pregunta que te quería decir, Paola, porque creo que la palabra de reinventarse ha sido muy utilizada y como creo que no todo el mundo se puede reinventar. Una persona que a lo mejor solo se dedica a cierto rubro, o sea, hoy en día creo que muchos ya se han reinventado y se han tratado de reinventar y muchos de ellos que se han reinventado han perdido incluso lo que han generado por años de esfuerzo, o se han sobreendeudado nuevamente, pero no es tan fácil reinventarse, ¿o no? En la área, uno dice, bueno, el turismo sí, pero una persona a lo mejor, una persona que se dedicaba a trabajar en el área de las van, ¿en qué le puedo decir que se reinvente? Me imagino que, claro, no todos, claro. Por ejemplo, no sé, un hostal,
sabemos y somos súper claros, acá las residencias sanitarias, no todos las hostales y hoteles o hostel han sido residencias sanitarias. O sea, los hoteles que tienen un renombre, la mayoría de ellos lo han sido porque obviamente tienen la infraestructura, tienen, me imagino, todo lo que se solicita a través del Ministerio de Salud, pero no ha llegado a un porcentaje mayor. O sea, es un mínimo que se ha podido reinventar y es un mínimo también que ha podido favorecerse de alguna otra forma. Es así, pero además han podido sobrevivir, o sea, con todo lo que es residencia sanitaria han podido sobrevivir, han podido pasar la crisis, pero yo no he escuchado a ni uno de nuestros asociados que haya sido residencia sanitaria que haya podido crecer o tener un margen, o sea, han logrado navegar, digamos, como para poder sobrevivir, con suerte pagar algunas de sus deudas, muchos de ellos igual pidieron crédito COVID, entonces, porque además la residencia sanitaria, si bien es cierto, ayudó, no era un tremendo negocio. La residencia sanitaria tenía un objetivo que era sanitario y de salud, por lo tanto los presupuestos eran bastante más acotados que tener turistas. Y que es un poco lo lógico, que está en la dinámica que tiene que ser para un Estado que tiene que velar por la salud de su gente, digamos que no, tampoco podíamos, no pueden pagarte como te paga un turista, que eso uno lo entiende, obvio. Sí. Paola, ¿cuántos asociados hoy en día hay en Austro Chile? Nosotros somos cerca de 60, pero de toda la región. Nosotros tenemos socios en Puerto Williams, tenemos socios en Torres del Paine, tenemos socios en Punta Arenas, que tienen empresas que trabajan en toda la región. Entonces tenemos una tremenda transversalidad, porque también tenemos, tenemos hoteles, tenemos hostales, tenemos operadores, transporte, crucero, de expedición, embarcaciones de expedición, Antártica, empresas aéreas. Es una mezcla de empresas bien interesante. En Tierra del Fuego tenemos socios. Y Paola, cuando hablamos del turismo en fase 4 y de apertura, y yo creo que acá también ustedes han sido una mesa de trabajo muy activa, también con los que son del área de la gastronomía PUC. Entonces, sí. Y de la buena manera, en su momento a lo mejor golpearon la mesa para decir, bueno, seamos concretos, seamos claros y digamos cuál es el panorama y para dónde vamos, porque obviamente detrás de ustedes hay familias, hay trabajadores. Y ha tenido una muy buena voluntad de conversación. ¿Ustedes lo han visto de la otra forma que ha existido la buena voluntad? Yo te escuché en alguna oportunidad de la entrevista decir que las autoridades regionales sí tienen una muy buena voluntad. Me imagino que esto ha sido durísimo para mucha gente, porque es algo incierto, a lo mejor algo que no se puede predecir. Hoy en día vemos los otros países cómo se encuentra, llegó la variante a Chile, estamos muy ahí también atentos a esto, es muy dinámica esta pandemia, pero sientes que de cierta forma falta un lineamiento más sólido de alguna forma para ser más concretos, saber para dónde vamos y si eso no funciona, ¿cuál es el plan B? Sí, o sea, la verdad es que nosotros sentimos que hay una muy buena voluntad, estamos trabajando con las autoridades regionales, bueno, escuchabas ahí a la Seremi de Economía, nosotros de verdad que a nivel regional hemos logrado muchísimas cosas, sí, bueno. O sea, con el tema gastronómico, sí. Logramos apertura, logramos plan piloto, ha sido difícil, pero lo logramos y nosotros vemos que las autoridades regionales quieren avanzar, siempre nos reciben, tenemos reuniones constantes, mesas de trabajo, o sea, en ese sentido hay que ser súper claro y hay que decir las cosas como son, porque nosotros sí tenemos muy buena comunicación con ellos, nos han ayudado y en algún minuto igual fue súper complejo y tenso, porque tú te das cuenta que no tienen facultades para un montón de cosas que se toman las decisiones en Santiago, pero al final del camino, cuando tú llevas 15 meses en una situación extrema y lo que estás pidiendo es un derecho tan básico como a poder trabajar y no tienes una respuesta, obviamente que ya empiezas con un tema que es mucho más tensionante, que no depende quizás de las autoridades regionales porque hay un centralismo exacerbado en este país. O sea, la verdad es que hoy día tenemos algunos resultados, pero recordemos que en medio de la pandemia, nosotros a las 8 de la noche teníamos un toque de queda y Santiago era a las 12 y vivía la vida feliz. Exacto. Y así una serie de otras cosas. ¿Cuántos meses nosotros estuvimos encerrados versus la capital? O sea, una serie de cosas que en definitiva te muestran que es un país demasiado centralizado y creemos que tal vez con esta figura de las gobernaciones o del gobernador regional
quizás va a haber un cambio a nivel país. Esperamos que realmente sea así, porque estas voluntades que tú ves de las autoridades muchas veces se ven entrampadas con las decisiones centrales. O sea, si tú piensas hoy día, nosotros tenemos un 90% de vacunación en Magallanes, un 77% en Chile. Somos el segundo país más vacunado del planeta. Exacto. Paola, y tenemos las fronteras cerradas. Hoy en día en tener en fase 4 la apertura, ¿qué es lo claro que tenemos hoy en día? Porque a lo mejor, a ver, ustedes también están muy necesitados de poder abrir, están hoy en día solicitando, pidiendo. Yo sé que ha llegado un turista, y se lo hablaba la Seremi, muy local, muy nacional, los mismos de la región han ido a Puerto Natales y así hoy en día, siempre y cuando nos mantengamos en esta fase. También hay una parte de la población que a lo mejor uno las empieza a leer en las redes sociales y no están tan a favor que se abran las fronteras, no están tan a favor que hoy en día lleguen transatlánticos. ¿Cómo hoy en día, cómo lo ves tú? ¿Cómo manejar esto? Porque, claro, si yo, a lo mejor mi familia no trabaja o no se dedica a esta área del rubro, a lo mejor puede ser que no esté tan a favor. De cierta forma tenemos que volver a la normalidad dentro de lo que se puede. Pero me imagino que igual ustedes ahí tienen una opinión con esto, porque ¿qué significa estar hoy en día en fase 4 para el turismo, por ejemplo? Hoy día que se pueda mover la gente en Chile y en la región, pero en algún minuto nosotros necesitamos que se abra con el turismo internacional, porque el turismo nacional se dispersa en todas las regiones de Chile y no genera un flujo que pueda ser viable para mantener a todas estas empresas a nivel regional o para que realmente se genere una economía. Ahora, yo quiero quiero aclarar un concepto, Paola, que hay mucho temor hacia la industria porque yo creo que la información tiene que ser más precisa. Perfecto. Yo, si me pongo en el lado de la gente que tiene miedo, todos hemos estado encerrados, lo hemos pasado mal, en definitiva, claro, yo no quiero ver jamás la vida de un crucero si es que tengo susto porque estuve encerrado, porque trajeron una cepa, porque un montón de razones. Pero nosotros en el ámbito turístico, queremos que se abra en forma paulatina, gradual, y existen medidas y protocolos sanitarios para todo. O sea, cuando nosotros hablamos y que la gente tiene mucho miedo con el tema de los barcos... Es que eso yo creo, Paola, que no cruceros menores. No sé si quedó en el consciente, y lo digo con mucha responsabilidad, pero una vez que se da a conocer que... Y yo creo que, a ver, muchas veces no nos queda toda la noticia y toda la información, nos queda como el extracto solamente, como... por los transatlánticos, como que da la intención que por los transatlánticos llegó el COVID a Magallanes, que producto de que una persona, ¿cuál fue la persona que se contagió? Y obviamente encasillamos que fue producto de eso. Entonces me imagino que eso es el que queda en el colectivo, en la memoria colectiva de la población. Por eso es que hay que informarla. O sea, cuando la gente piensa que van a venir transatlánticos y que van a bajar 3.000 personas, no es así, porque hoy día el turismo que se está desarrollando de cruceros son cruceros de expedición. De partida, las empresas regionales que tenemos van a disminuir, la planificación que tienen es recién a partir de diciembre, y van a disminuir en 85% sus recaladas, 80%. O sea, estamos hablando que generarían el 15-20% de las recaladas que tenían antes, con una cantidad de medidas enormes, desde antígenos a bordo, todo lo que son purificadores de aire, aforo. Entonces, la industria turística a nivel, por lo menos nacional y mundial, se lo está tomando con mucha responsabilidad, porque estamos claros que los aforos de los barcos no van a bajar 3.000 personas. Ahora, yo no sé por qué se genera una discusión tan fuerte en torno al turismo de crucero o el turismo de expedición, cuando lo primero que tenemos que hacer en Chile es abrir las fronteras, y al abrir la frontera empezar gradualmente con un turismo que vamos a ir viendo cómo funciona. Se le va a exigir PCR, antígeno, que estén vacunados, o sea, una serie de filtros sanitarios que deberían garantizarnos la seguridad de nuestra gente, así como del turista que nos va a visitar. Entonces, estamos como todos pendientes de los cruceros y ni siquiera hemos abierto la frontera para partir con los aviones. Entonces, pensemos, Paola, que en América hay 2 aeropuertos o 2 fronteras cerradas, que es Chile, Trinidad y Tobago, pero todo el resto de América está abierto. Entonces, yo creo que hay que aprender a convivir con la pandemia y puede coexistir la economía o el turismo junto con las medidas sanitarias. Y eso es lo que tenemos que demostrarle a la comunidad. Así como pudimos abrir los restaurantes y no hemos tenido problema, como van a estar abiertos los supermercados y una serie de otros negocios, debiésemos tener la misma capacidad para el tema turístico.
Todas las empresas están implementando una cantidad enorme de protocolos. Acá nuevamente es muy de la mano trabajar y la mesa donde ustedes han sido partícipe con quienes son los entes reguladores o responsables de fiscalizar, que es el Ministerio de Salud. Claramente acá, si están las medidas, tú lo mencionabas, tienen que ser muy estrictas. Y no solamente, ojo, que no estamos hablando de quienes llegan directamente acá, hay muchos que llegan a Santiago, y de Santiago es donde se tiene que también, cuando uno dice hay que descentralizar, nosotros nos podemos hacer cargo acá. Y como tú mencionabas, las autoridades tienen la muy buena voluntad acá, y me imagino que es mejor que ellos, que quieren que estar resguardado y que los contagios no vayan en aumento el día de mañana con lo que tenemos hoy en día, que son 39 casos. Pero también tenemos un rol de jugar y de trabajar muy de la mano desde el lado central hacia Magallanes, ya que somos una región, y me imagino que esto mismo le debe pasar a lo que es, por ejemplo, también a San Pedro Atacama, lo que es Magallanes, lo que es Islas de Pascua, los destinos turísticos de nuestro país. No sé si has tenido la oportunidad a lo mejor de conversar con los gremios desde allá, que ellos igual son un referente a elección para el que viene desde afuera. Sabemos que acá los transatlánticos, claro que llegan a Magallanes, en conjunto con Ushuaia. Se habla incluso de esta oportunidad que Punta Arenas podría ser de convertirse en puerto base de cruceros. O sea, claramente, como dices tú, Paola, tenemos que hacernos responsables, y cuando hablamos de descentralizar, cuando hablamos de que tienen que tener un rol y que Santiago no es Chile, creo que acá igual para esta apertura, para esta fase que hoy en día nos encontramos en Magallanes, hay un rol desde el norte del país. Yo creo que sí, que definitivamente hay un rol desde el norte del país y un rol como región que tenemos que asumirlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. O sea, nosotros somos los más interesados de que las medidas sanitarias y los filtros se cumplan, porque nosotros, así como mucha de la gente no queremos encierro, pero además a la gente se encierra, pero además nosotros quebramos. O sea, tenemos una doble responsabilidad. Si el sector turismo no generara con toda la responsabilidad que le está haciendo los protocolos, nosotros nos vamos a ver doblemente afectados. No solo es un encierro, estamos hablando que nuestras empresas quebran, estamos hablando que la gente ya no tiene con qué alimentar a su familia, y que en Chile son 657.000 empleos generados a través del turismo. Entonces, cuando nosotros queremos comunicarle a la gente, entendemos el miedo. Yo creo que todos tuvimos miedo en algún minuto, pero cuando ya va pasando el tiempo y tú te das cuenta que las medidas sanitarias funcionan, el mundo tiene que volver a reactivarse, Paola, porque hoy día es la cepa Delta, mañana va a ser la X, la Y, la Z, y que no vamos a parar jamás. O sea, esto va a estar 10 años con nosotros. Y lo Entonces, yo creo que... Y el otro punto, Paola, que también hay que... a veces uno dice, se abre la frontera y llega el turista, lo primero es abrir la frontera. Y que sea muy estrictas las medidas. Yo creo que ustedes son, como tú mencionabas, los número uno que quieren que obviamente se cumplan todas las medidas para que obviamente evitar cualquier tipo de contagio, porque si no, nuevamente volvemos a la misma rueda, y yo creo que no hay empresa, no hay servicio que aguante más de 16 meses cerrados, porque obviamente no se puede, porque no hay una espalda económica. Y todos, la mayoría, lo que tú mencionabas, han sacado créditos que obviamente tienen que seguir cancelando, a pesar que sea cuota o cero interés o como sea mostrado, tienen que igual pagar. Cuando hablamos ¿Y no es tan así como que es cero interés? No es tan así. No es tan así, y no es tan así. Tú piensas que nosotros igual tenemos que pagar las contribuciones, independiente que te corran la cuota, pero la tienes que pagar igual. Los bancos te dieron COVID-1 y el 2 o el FOGAPE, y a muchos no se lo dieron porque les dijeron que no tenían ingresos. Obvio que no tenían ingresos. Fue una situación súper compleja. Cuando tú hablas con los empresarios en general, poder obtener su crédito, el primero sí fue como más factible, pero de ahí en adelante ha sido muy difícil. Nosotros tenemos socios que han vendido sus activos, sus motos, sus autos, para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que aquí igual hay un tema de que no es solo, o sea, es una cantidad, hay 1.600 prestadores de servicios registrados en Cernatur, y los que no están registrados, pensemos que en la región son 2.000, los que no, prestadores de servicio turístico, 18.000 puestos de trabajo, el 12% del PIB. Entonces, no es un sector económico menor, y yo también leí los comentarios y uno entiende, vamos a cerrar el puerto, vamos a no sé qué, pero yo creo que la comunidad, como nos pasó en la gastronomía, va viendo y con información también va a ir entendiendo que el turismo efectivamente frente a todos los otros sectores económicos es una industria sustentable, es una emprendedora, es una actividad que genera muchísimo externalidad. Mira, yo hoy día conversaba también, el turismo, ¿cuánta gente, como le conversaba en la mañana, que ha trabajado en una pesquera, pone después una planta pesquera?
Ninguno. No. ¿Cuánta gente que trabaja en turismo, que partió como guía, pone un hostal? Una persona que partió como mucama termina con una lavandería. Alguien que partió con un bus termina con 5. O sea, tú tienes que pensar que te genera crecimiento y que genera oportunidad. Y una oportunidad que es súper transversal, o sea, que no va solo con la persona que trabaja en turismo. O sea, mira los agricultores de Puerto Natales, eso te iba a que les han mencionar, vendido porque los está hoteles. claro el crecimiento que ha tenido Puerto Natales en los últimos años, dejando afuera lo que es la estación de pandemia de estos 16 meses. O sea, Puerto Natales ha tenido un crecimiento, yo lo digo que soy natalina, y ha tenido un crecimiento no solamente de infraestructura, de calidad de Puerto Natales, sino de servicios que tiene. Hoy en día tú te entregas servicios que son maravillosos y claro, juega muy bien con el lado turístico, pero muchos que no solo son de la región han apostado por irse a vivir a Puerto Natales para generar un emprendimiento y el día de mañana dedicarse a este negocio. Así es, entonces esto genera crecimiento, como te digo, es una cuna para emprendedores, el beneficio socioeconómico, las investigaciones científicas, el tema del idioma, las oportunidades. Entonces, cuando uno, tú lo decías súper bien, la comunidad que no trabaja en esto y que a lo mejor no entiende, quedó con esa imagen de que claro, que con los cruceros llegó el COVID, pero si no iba a ser con el avión y si no iba a ser con gente que trabaja en industrias de la región, iba a llegar igual. Lamentablemente el primero fue por ahí, pero esto no significa que el turismo vaya a ser una actividad que sigue expandiendo el virus. O sea, esto es un virus y puede venir por cualquier lado. Entonces, yo creo que las medidas sanitarias y todo lo que se está haciendo hoy en día y lo que se pretende hacer debería permitirnos coexistir con el virus y la economía regional. Paula, nos tenemos que despedir, pero antes de terminar, sé que están ustedes trabajando muy de la mano en la mesa con la agrupación Magallanes se levanta. ¿Qué es lo que se espera estos próximos días o próximo mes? Estamos en el mes de julio. Tenemos una muy buena cifra de vacunación, muy buena cifra de positividad, muy buena cifra de contagios que están totalmente controlados. ¿Qué es lo que se espera a próxima, lo más cercano? Una respuesta clara. Vamos a abrir la frontera a extranjeros en septiembre, en octubre. ¿Ya cuándo la van a abrir? Porque piensa que el extranjero que viene a viajar con nosotros o que quiere venir a Patagonia no va a ser multidestino. No es que vaya a estar paseando por todo Chile. Ellos van a venir enfocados a un solo sector donde no tienen que moverse en muchos aviones, ni buses, ni nada, porque igual la gente va a viajar con medidas de seguridad y con un poco de reticencia o de mayor cuidado. Entonces, si a nosotros no nos abren la frontera y nos están comprando 3-4 meses antes, todo lo que nosotros podíamos hacer esta temporada se va a empezar a ir al Caribe, a Estados Unidos, a Europa, los cuales están abiertos. Ya hay unas tremendas ofertas y tú, al chileno que le preguntas qué puede salir, muchos salieron el año pasado en su mismo país, pero tú le preguntas, yo aunque paguen 50 cuotas me voy a tomar sola a la playa porque estoy podrido con el encierro. Eso es lo que la gente te responde. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que no podemos apostar a un turismo nacional esta vuelta porque nuestros coterráneos ya viajaron todo lo que han podido en estos meses, han ido a Natales, han salido amortiguaron de cierta forma, muy mínima, pero se amortiguó de cierta forma. Paula, se nos acabó el tiempo. Mira. Se nos acabó el tiempo. Quiero desearles a todos a ustedes que tú hablabas de tantos operadores, trabajadores y donde muchos de ellos detrás hay una familia. Y muchas de ellas incluso son mujeres que son jefas de hogar y que se han visto sumamente afectadas. Así que un gran abrazo, esperemos próximamente tener una noticia y, como tú mencionabas, ser más claros. Si acá hay que fiscalizar, supervisar y que las cosas se cumplan como dice el papel, que se cumplan tal cual, no hay nada más que hacer. Así que, Paola, muchas gracias por explicarnos también el turismo en esta fase 4, qué quiere decir, en qué vamos, cómo vamos para adelante y qué es lo que se avecina para el turismo. Muchas gracias, Paola, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos, por escucharnos y por promover un poco la información hacia la comunidad para que de alguna forma también estemos todos claros con lo que significa el sector turismo. Así que muchas gracias, como siempre, a los medios de comunicación y a ustedes por estar siempre entregando las noticias y con toda esta actualidad. Así que agradecidos de parte de nuestros gremios. Gracias. Conversando con Paola Milosevic, presidenta de Cámara de Turismo Austro Chile, hablando del turismo, hablando de cuáles son los pasos, qué es lo que se espera y también obviamente la necesidad que ellos tienen de trabajar. El día de hoy, conversando de la economía y del turismo y de la reactivación, queremos agradecerle a ustedes su sintonía, habernos acompañado y un próximo martes también traeremos temas de actualidad que son de interés ciudadano. Que esté muy bien. Muchas veces fui terca y distante.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.